Hola, hola, espero todos estén bien. Em, este es el tema correspondiente a la clase de esta semana, variables aleatorias discretas. Ya les había subido un taller acerca de esta clase, pero entonces vamos a mirar aquí, explicarles un poco de qué se trata para que tengan más claridad sobre el tema. Entonces ya sabemos con anterioridad que es una variable discreta. Simplemente es aquella que toma valores en los números enteros, que principalmente son conteos. Entonces hay una definición formal aquí de variable discreta. Vamos a empezar con este tema, que es la siguiente. Una variable aleatoria simplemente es una función. Una función que asocia un número real con cada elemento del espacio muestral. Imagínense ustedes, como les explicaban allá cuando veían cálculo 1, me llevo algo aquí. Bueno, pues imagínense allá cuando veían el curso de cálculo 1, que les explican el concepto de función. Por ejemplo, ustedes tienen aquí, voy a tratar de hacer un dibujo. Bueno, sí. Entonces, la función dice que va del espacio muestral a los números reales. Vamos a suponer que este es el conjunto de los espacios muestrales al conjunto de los números reales. Entonces, como el espacio muestral lo representamos con la letra omega, pero aquí no tengo omega, así que vamos a poner S. Y este sería el conjuntico de los números reales. Entonces, ¿qué es lo que hace la variable aleatoria x? Simplemente es una función. Esa función a cada elementico de aquí del espacio muestral, ¿sí? Hay varios elementos en el espacio muestral, y les asigna un elemento acá en el conjunto de los números reales, ¿sí? De esa manera, todo elemento del espacio muestral va a tener su elemento en el conjunto de los números reales, ¿sí? Cualquiera. Dos elementos del espacio muestral pueden tener un mismo número, así. Entonces esa es la variable aleatoria. Cada elemento del espacio muestral se le asigna un valor real, ¿okay? Entonces, por ejemplo, miren aquí, dice se prueban 3 componentes electrónicos y el espacio muestral es este que está aquí. Entonces los 3 componentes se van probando uno a uno y se clasifican como defectuoso o no defectuoso. Aquí dice, bien, entonces aquí el espacio muestral tiene estos 8 elementos. Entonces ya saben que estos elementos podemos determinarlos mediante un diagrama de árbol, y cada uno de estos son un evento simple y va a tener una probabilidad. Seguimos acá. Entonces vamos a definir una variable aleatoria. Aquí miren, se define la variable aleatoria como un número de componentes defectuosos. Entonces este es el espacio muestral y esta es la variable aleatoria, y este viene siendo el conjuntico acá de los números reales, este de aquí. Entonces miren que a cada elemento del espacio muestral se le asigna un número real basado en la variable aleatoria. Número de componentes defectuosos. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos componentes defectuosos hay? 0. Recuerden que la D es para defectuoso y N denota los no defectuosos. Por lo tanto, aquí no defectuoso, no defectuoso y no defectuoso hay 0 defectuosos. Aquí hay 1 defectuosos, aquí hay 1, aquí hay 1. Aquí hay 2 elementos defectuosos, aquí hay 2 y aquí también hay 2. Y aquí hay 3 elementos defectuosos. Ahora, para calcular la probabilidad de cada uno de estos eventos,
usamos la regla de Laplace. Recuerden que les había mencionado con anterioridad que siempre y cuando no se diga que el espacio muestral, o más bien, a menos que se diga lo contrario, el espacio muestral se debe considerar equiprobable. Por lo tanto, como aquí no mencionan probabilidades de defectuoso o de no defectuoso, se debe considerar que la probabilidad de que un componente sea defectuoso es igual a la probabilidad de que sea no defectuoso, o sea 0.5 y 0.5. Por lo tanto, las probabilidades de cada uno de estos eventos se pueden calcular como el número de casos a favor sobre el número total de casos. O pueden hacer también un diagrama de árbol, así como este que está aquí. Saben que son 3 componentes, entonces por cada experimento el árbol se extiende una rama. Y son igual la probabilidad de 0.5 y 0.5. Entonces miren que aquí defectuoso, defectuoso y defectuoso. Este es el primer evento. Son 3 defectuosos. Entonces la probabilidad de este evento va a ser la multiplicación de los números que van en la secuencia, 0.5 por 0.5 por 0.5, es decir, eso va a dar un octavo, un octavo. Y así igual, cada uno de estos eventos va a dar un octavo, ya que el espacio muestral es equiprobable. Cada evento tiene igual probabilidad de ocurrencia. Cada evento simple. ¿Okay? Ahora bien, si en caso de que se diga, por ejemplo, que no es equiprobable, sino que digamos que la probabilidad de que sea defectuoso es del 1% y la probabilidad de que no sea defectuoso es del 90%, ya esto aquí cambia. Igual cambian todas y las probabilidades van a ser diferentes para cada evento. Bueno, listo. Entonces podemos calcular las probabilidades de cada uno de estos eventos usando la regla de Laplace, que es esto que está aquí. Ya que el espacio muestral es equiprobable, quedaría de la siguiente manera. La probabilidad de que x sea igual a 1, me están diciendo la probabilidad de encontrar un componente defectuoso. La variable es número de componentes defectuosos, es decir, x es igual a 1 significa que es solamente un componente defectuoso. Entonces, ¿qué eventos entran aquí? Todos aquellos donde hay solamente un componente defectuoso, es decir, estos que están aquí de color verde. Aquí. Cada uno de ellos tiene probabilidad un octavo, por lo tanto la probabilidad de que x sea igual a 1 es la suma de las probabilidades de los eventos que corresponden a este evento. Aquí. Sería entonces 3 octavos. La probabilidad de que x sea igual a 2, es decir, dos componentes defectuosos, ¿cuáles son los eventos que cumplen esa condición? Aquí, estos 3. Entonces, esta probabilidad sería la suma de estas 3 probabilidades. Cada una también vale un octavo, por lo tanto la suma sería 3 octavos. La probabilidad de que x sea igual a 0, es decir, la probabilidad de no encontrar ningún componente defectuoso, solamente que este caso, todos los 3 componentes son no defectuosos, es decir, un octavo. Cada ese evento tiene probabilidad de un octavo. Igual acá, si los 3 componentes son defectuosos, eso equivale a la probabilidad de que x sea igual a 3, también un octavo. Entonces miren que es muy fácil. Todo esto es fácil, recuerden que eso es sumar y sumar y sumar. Bueno, así se calculan fácilmente las probabilidades de eventos. Recuerden, ese diagrama de árbol es bastante útil en este tipo de casos. Lo que sigue aquí ahora es la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta, que también se llama función de masa de probabilidad. Para las variables aleatorias discretas, la función de probabilidad se suele representar mediante una tabla como esta. Es el mismo ejemplo que estábamos viendo ahorita de los componentes. Entonces, la función de masa de probabilidad es simplemente una tabla donde se exprese cada valor de la variable asociado a su probabilidad. Miren que aquí está la variable y los valores que toma, 0, 1, 2 y 3. Son los distintos valores de la variable. Miren, aquí están 0, 1, 2 y 3. Son todos los valores que toma. Ahí no ven ningún menos 1, no ven 4, no ven otro valor distinto. Es decir, cualquier valor distinto a estos que están aquí va a tener probabilidad 0. ¿Ok? Cualquier valor distinto a estos va a tener probabilidad 0. Por lo tanto, que x sea igual a 0
la probabilidad es 1/8, que sea igual 1, 3/8, que sea igual 2, 3/8 y que sea igual 3, 1/8. Fueron las que se calcularon aquí, estas que están aquí. Bien, entonces aquí hay otro ejemplo. Dice, existe la posibilidad de que un bit transmitido a través de un canal de transmisión digital se reciba con error. Sea X, la variable aleatoria, que cuenta el número de bits con error en los 4 siguientes bits transmitidos. Entonces, si son 4 bits, entonces, ¿qué puede pasar? Que ninguno tenga error, que uno tenga error, que dos tengan errores, que tres tengan errores o que los 4 tengan errores. Y aquí están las probabilidades asociadas a cada uno. Bueno, aquí se da la tabla ya. Para poder construir esta tabla tendríamos que saber de antemano cuál es la probabilidad de que un bit salga con error y cuál es la probabilidad de que un bit no salga con error. Este es un ejercicio que tomé del libro de Montgomery, que es el texto guía, para mostrarles un ejemplo aparte de este que ya habíamos visto. Bueno, la función de masa de probabilidad se puede representar mediante una función, que es la siguiente. Se denota de esta manera, f minúscula, la función de la variable x para un valor particular x. Recuerden que la x minúscula denota una realización de la variable que es la x mayúscula. X mayúscula es la variable, x minúscula la realización de la variable. Por lo tanto, esta función, la función de masa de probabilidad, sería igual a esta probabilidad, la probabilidad de que x, la variable, tome el valor particular x si x pertenece al rango de x. Es decir, si x minúscula es uno de esos valores que toma la variable, uno de estos valores. ¿Okay? Si no es uno de esos valores, entonces esa función vale 0, lo que les mencionaba. La probabilidad es 0 para cualquier valor fuera de estos que están aquí. ¿Ok? Y esta función tiene estas propiedades. Primero, que la probabilidad de que la variable tome un valor particular x es exactamente la misma función de masa. Segunda propiedad, pues siempre va a ser positiva. Claro, pues como es una probabilidad, recuerden, es un valor entre 0 y 1. Naturalmente también va a pasar lo mismo aquí. Y lo tercera, pues la suma de todas las probabilidades es 1. ¿Okay? Si se dan cuenta aquí, si suman estos valores que están aquí, la suma de estas probabilidades les debe dar 1. Si suman estos valores que están aquí, les va a dar 1. ¿Okay? 1/8 más 3/8 más 3/8 más 1/8 son 8/8, es decir, 8 entre 8, eso da 1. Ya está aquí, bueno, esa la suman ustedes. Ok, entonces, miremos, aquí hay un ejemplo que también es del Montgomery. Dice lo siguiente, este ejemplo es bueno porque permite la facilidad de expresarlo en forma de una ecuación. Expresar en forma de una ecuación la función de masa de probabilidad. Miren, el espacio muestral es parecido al ejemplo que vimos de las latas en clases. Recuerden el ejemplo de las latas, que se revisa una lata cada 10 minutos si cumple o no cumple las condiciones de especificación. Entonces, bueno, miren, el espacio muestral es parecido. Dice, sea X el número de de semiconductores que es necesario analizar hasta detectar una partícula grande de contaminación. Suponga que la probabilidad de que una oblea contenga una partícula grande es 0.01. Entonces aquí nos están dando la probabilidad. Por lo tanto, ya este espacio muestral no es equiprobable. ¿Okay? No es equiprobable. Y aquí nos están dando la probabilidad. Ustedes saben que, por ejemplo, una oblea, la variable es número de obleas que hay que examinar hasta que se obtenga una partícula grande. Entonces siempre se obtiene la partícula o no se obtiene la partícula. Por ejemplo, aquí definimos P como partícula grande presente y A como partícula grande ausente. Entonces, ¿qué significa este espacio muestral? Por ejemplo, que revisemos una oblea y de entrada esa oblea presente una partícula grande de contaminación. ¿Okay? Siguiente caso,
que la primera oblea no presente partícula de contaminación y la segunda sí. Tercer caso, la primera no presente, la segunda tampoco presente, la tercera sí. Cuarto caso, la primera no presente, la segunda no presente, la tercera no presente y la cuarta sí presente la partícula grande de contaminación y así sucesivamente. Entonces miren que eso es un espacio muestral que es infinito. Es infinito, pero es numerable ya que se pueden juntar los eventos. Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad de cada uno de estos eventos? Aquí hay un detalle. Miren, ahí dice, las obleas son independientes. Esa es la clave. Recuerden el concepto de independencia de eventos. Si dos eventos son independientes, entonces la probabilidad de la intersección es la multiplicación de las probabilidades. Bueno, listo. Estaba viendo con cuál podía escribir sobre el PDF. Entonces, miren, recuerden la propiedad de independencia. Por ejemplo, si tienen dos eventos cualquiera A y B, entonces la probabilidad del evento A interceptado el evento B, eso sería igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad del evento B. Entonces este I hace las veces de una intersección. Entonces la probabilidad de A interceptado B es igual a la probabilidad de A por probabilidad de B si son independientes. Por lo tanto, la probabilidad, por ejemplo, de este evento sería la multiplicación de las probabilidades de que esté ausente la partícula y de que esté presente la partícula. Ya acá nos están dando la probabilidad de que la partícula, supongo que la probabilidad de que una oblea contenga una partícula grande es 0.1. Esta es la probabilidad de que la partícula esté presente. Por lo tanto, la probabilidad de que la partícula esté ausente es 0.99. Entonces, aquí, miren, la variable aleatoria es número de obleas que hay que examinar hasta encontrar una partícula presente. Entonces, los casos son examinar solamente una oblea. Que X tome el valor de 1 quiere decir que la primera oblea que se examine, déjenme ver qué pasa aquí. Listo, entonces si X es igual a 1, quiere decir que la primera oblea que se examine tiene la partícula presente. Por lo tanto, sería la probabilidad de que X sea igual a 1 es la probabilidad de este evento, que tiene probabilidad 0.01. ¿Okay? Ahora, X igual 2, es decir, encontrar una partícula presente en la segunda oblea. Eso significa que en la primera no debe haber, pero en la segunda sí. Como son independientes, entonces esto sería, básicamente sería, es como decir P de A por la probabilidad de P. Es esto, la probabilidad de A sería 0.99 y la probabilidad de P sería 0.01, que es la que tenemos aquí, probabilidad de P 0.01. Si X es igual al 3, es decir, encontrar una partícula grande en la tercera oblea. Entonces miren que en la primera no hay, en la segunda tampoco hay, pero en la tercera sí, equivale a este evento. X igual 3 equivale a este evento. Entonces sería igual la multiplicación de esas tres probabilidades, la probabilidad de A por la probabilidad de A por la probabilidad de P. Así, 0.99 por 0.99 por 0.01. Aquí 0.99 lo podemos escribir como 0.99 al cuadrado porque está multiplicado dos veces. Y aquí queda por 0.01. Y así sucesivamente. Miren que para X igual 4 también la misma secuencia. Aquí lo que cambia es 0.99, quedaría entonces elevado a la 3. Y aquí miren que se va observando un patrón. Por ejemplo, aquí está 0.93 a la 3 por 0.01, 0.99 a la 3 por 0.01, 0.99 a la 2 por 0.01, 0.99 a la 1, ¿cierto? Aquí está elevado a la 1 por 0.01. Y esto aquí es como si estuviera 0.99 a la 0. Saben que cualquier número elevado a la 0 es 1, por lo tanto aquí
se puede decir que está 0.99 a la 0 por 0.01. Entonces miren que sería como escribir 0.99 y lo único que va cambiando es el exponente. Aquí 0, 1, 2, 3. Entonces miren que hay un patrón y se puede establecer fácilmente con base en ese patrón una función de masa de probabilidad en forma de una ecuación. Es decir, para un valor particular de x, quiere decir que x menos 1 veces no se encontró la partícula y en el ensayo x se encontró la partícula. ¿Okay? Miren que aquí el número que vale x es el número de A's. ¿Okay? X vale 2, perdón, el número de veces que aparece que vale x es restándole 1 el número de A's. Por ejemplo, x vale 1, hay 0 A's. X vale 2, hay 1 A's. X vale 3, hay 2 A's. X vale 4, hay 3 A's. Por lo tanto, si x vale x, habría x menos 1 A's. Eso quiere decir que esta A se repite x menos 1 veces, por lo tanto 0.99 a la x menos 1. Y la P tiene probabilidad de 0.01. Por lo tanto, la función de masa de probabilidad de esta variable aleatoria tendría esta forma. Para cualquier valor de x que reemplacen aquí, la probabilidad sería esta que está aquí. Bien. Entonces, ¿qué valores tomaría la variable aleatoria? Pues naturalmente 1, 2, 3 hasta infinito. No puede tomar 0. ¿Por qué no puede tomar 0? Porque no puedes revisar 0 obleas. Si vas a encontrar una partícula grande, tienes que revisar por lo menos una oblea. ¿Okay? Entonces, ya de ahí en adelante toma valores, cualquier valor allí. ¿Okay? Entero, cualquier valor natural, más precisamente. Lo otro es la función de distribución acumulada, que nos entrega probabilidades de eventos compuestos. La función de masa de probabilidad nos entrega probabilidades de los eventos simples, por ejemplo x igual 1, x igual 2, x igual 3. Pero la función de masa de probabilidad incluye eventos compuestos como este x menor o igual que 3. Entonces x menor o igual que 3 quiere decir los valores de la variable x que son menores o iguales a 3. ¿Cuáles son? El 1, el 2 y el 3. Entonces simplemente esta probabilidad es sumar todos los valores que se incluyen en ese evento, el 1, el 2 y el 3. Si la variable tomara el valor 0, entonces aquí también se incluiría el valor de p de x igual 0. Pero en este caso solamente 1, 2 y 3. Simplemente las probabilidades que tenemos acá suman la de x igual 1, la de x igual 2 y la de x igual 3. Y va a dar este resultado. Eso pruébenlo ahí en la calculadora un momento y les va a dar eso. Estas probabilidades acumuladas pueden expresarla en forma de una sumatoria. Miren que aquí está sumatoria desde x igual 1, arranca en 1, hasta x igual 3, porque termina en x igual 3. Lo que me está diciendo es suma las probabilidades de los resultados de la variable aleatoria x desde 1 hasta 3, que es lo que se hizo aquí. Da el mismo resultado, es una forma resumida de escribir eso. Entonces la definición formal de la función de distribución acumulada es la siguiente. Se denota con la letra F mayúscula. La función de masa es con la F minúscula, esta, y la función acumulada es con la F mayúscula. Que la función de distribución acumulada de la variable x para un valor x particular se define como la probabilidad de que la variable sea menor o igual a ese valorcito x, que es simplemente sumar las probabilidades de todos los valores de la variable x que son menores o iguales a ese valor. Son menores o iguales. Es decir, busque allá en la tabla todos los valores de la variable que son menores que este x y sume sus probabilidades, y eso será la función de distribución acumulada. Naturalmente tiene también propiedades. Como es una probabilidad, entonces es un valor entre 0 y 1. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad, si tienen dos valores de la variable y el primer valor es más pequeño que el segundo valor, entonces naturalmente la función acumulada en el valor más pequeño va a ser menor
porque la función acumulada evaluada en el valor más grande. Eso es porque esta función acumulada es creciente, es una función creciente, siempre es creciente y por eso se cumple esta propiedad. Y también se puede expresar en forma de tabla y en forma de función a tramos. Por ejemplo, para el ejemplo que estamos viendo allá, bueno, esta es la función de masa de probabilidad que hicimos ahí inicialmente, y esta sería la función acumulada. Entonces miren que va acumulando los valores. Hagan de cuenta que es la frecuencia relativa acumulada en las tablas de frecuencia que hacíamos allá al inicio del curso. Simplemente vamos sumando estas probabilidades acumuladas. La primera va a ser igual, 1/8. Entonces la segunda de aquí va a ser la primera más esta. 1/8 más 3/8, 4/8. La tercera de aquí sería la suma de esas tres. 1/8 más 3/8 más 3/8, las 7/8. Y la última sería la suma de todas, que es 1. Eso es la función de distribución acumulada. Entonces si quieren calcular, por ejemplo, la probabilidad de que x sea menor o igual que 2, sería 7/8. Esa es la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, 7/8. O si lo calculan a partir de acá, sería sumar todos los valores de las probabilidades de todos los valores de x que son menores o iguales a 2, que también va a dar 3/8. Y así se grafican esas funciones, la función de masa de probabilidad y la función de distribución acumulada. La función de masa de probabilidad simplemente elevamos ya sea una barra o un puntico de esta forma hasta donde corresponde su probabilidad. El 0 tiene probabilidad 1/8, el 1 y el 2 tienen probabilidad 3/8 y el 3 tiene probabilidad de 1/8. La función de distribución acumulada es más fácil mirar esto si la expresamos en forma de una función a tramos. Ustedes saben graficar funciones a tramos allá en el curso de cálculo 1. Esto que está aquí es la función de distribución acumulada expresada en una función a tramos, que es exactamente igual a esta que está aquí. Entonces miren que aquí está por intervalo. Recuerden que la variable no toma valor 0, por lo tanto cualquier valor que metan aquí que sea menor que 0, ese valor va a tener probabilidad 0. ¿Ok? Entonces ya el 0 entraría aquí. Entonces estos son intervalitos. Es cerrado en 0 y abierto en 1. Es decir, si la variable toma un valor mayor o igual que a 0 pero menor que 1, ese valor vale 1/8. Esa probabilidad vale 1/8. Si toma un valor mayor o igual a 1 pero menor que 2, menor estricto que 2, entonces vale 4/8. Si toma un valor mayor o igual a 2 pero menor que 3, ya vale 7/8. Y si es mayor o igual a 3, ya vale 1. Cualquier valor que metan aquí que sea más grande que 3, esa probabilidad va a ser 1. Entonces simplemente estamos convirtiendo esta tabla en una función a tramos, porque ya aquí entra el 0, la probabilidad del 0 es 1/8. Entonces lo metemos aquí, aquí entra el 0, eso es 1/8. Como acá no hay ningún número, miren que no hay ningún número entre 0 y 1, entonces esa probabilidad va a seguir siendo 1/8 aquí, hasta antes que 1, porque ya cuando vale 1, ya cambia. Miren que ya cuando vale 1 ya es 4/8, cuando vale 2, 7/8. Entonces así vamos construyendo esta tabla, esta función. Y en la gráfica, miren que si x es menor que 0, esa probabilidad vale 0. Miren que aquí está 0. Y esa probabilidad que representa la línea azul es 0. Miren que es 0. Aquí hay un puntico blanco en el 0, porque el 0 allí no entra. Y la función es abierta en 0. Ya el 0 entra aquí, en el segundo intervalo. Por eso aquí está de color azul sobre el valor 0, porque ya el 0 entra en este intervalo. Y es abierto en 1, porque el 1 no entra allí. Ya el 1 entra en el tercer intervalo. Entonces en el segundo intervalo es 1/8. Miren que aquí está 1/8. En el tercer intervalo es cerrado en 1 y abierto en 2 con probabilidad 4/8. Y así sucesivamente en el tercer intervalo
es cerrado en 2 y abierto en 3 con probabilidad 7/8, y el último intervalo es cerrado en 3. De 3 en adelante esa probabilidad es 1. Entonces miren lo que les mencionaba, la función acumulada siempre es creciente, y esa es la consecuencia de esta propiedad, o la causa, más bien la causa de esa propiedad. Entonces, ¿cómo calculamos probabilidades a partir de la distribución acumulada? Pues es muy fácil. Hay varias formas, una dependiendo de cada caso. Por ejemplo, las probabilidades, esto se llama probabilidades de dos colas, y si es, por ejemplo, de esta manera, bueno, una sola, aquí es probabilidad, esta es probabilidad puntual, se llama esto, que es exactamente igual, y esto que está acá, esta es probabilidad de una sola cola, probabilidad de una cola. Entonces, básicamente, si son cerrados en ambos extremos, miren, cerrados en ambos extremos, esta probabilidad se calcula de esta manera: la función de distribución acumulada evaluada en B, que es el valor de arriba, menos la función de distribución acumulada evaluada a la izquierda de A. Miren que A es el valor de inferior. Este signo negativo significa que es evaluado a la izquierda de ese valor A, es decir, el intervalo antes de donde está el intervalo A, el intervalo antes de donde se encuentra el valor A. Por ejemplo, para ese ejemplo, la probabilidad de que la variable sea mayor o igual que 2, menor o igual que 4, recuérdenme, la variable es número de componentes defectuosos. Entonces esto es la probabilidad de que haya 2 o más componentes defectuosos, pero 4 o menos. Entre 2 y 4 componentes defectuosos, incluyendo 2 y 4. Eso, de acuerdo con esto sería la función evaluada en 4 menos la función evaluada a la izquierda de 2. ¿Cuánto vale la función evaluada en 4? Miren, aquí dice, cualquier valor de x que sea más grande que 3 tiene probabilidad 1. El 4 es más grande que 3, por lo tanto tiene probabilidad 1. Entonces aquí viene menos la función evaluada a la izquierda de 2. Este intervalo contiene a 2. Entonces lo que está a la izquierda de 2 es lo que es menor que 2, menor estricto que 2. Por lo tanto sería 4/8. Imagínense una línea recta, la recta real. Todo lo que está a la izquierda de 2 pues son los números menores estrictos que 2. Es decir, de aquí para allá. Por lo tanto, corresponde esta probabilidad, que sería 4/8. De esa manera, esta probabilidad sería 1 menos 4/8, que da 4/8. En este caso es cerrado en A y abierto en B. Y esta probabilidad se calcula de esta forma: la distribución evaluada a la izquierda de B menos la distribución evaluada a la izquierda de A. Por lo tanto, en este caso sería la función evaluada a la izquierda de 3 menos la función evaluada a la izquierda de 1. ¿Cuánto vale a la izquierda de 3? A la izquierda de 3 sería esto. Todos estos valores son los que están a la izquierda de 3, es decir, 7/8. Por lo tanto, este valor sería 7/8 menos la función evaluada a la izquierda de 1, que es 1/8. Miren que es 1/8. Aquí está a la izquierda de 1, es 1/8. Ya esto sería a la derecha de 1. Bien, así. Miren, bastante fácil. Los demás casos se hacen de manera similar, a la izquierda y a la derecha. Lo único raro aquí es la probabilidad puntual, que es como si calcularan en la función de masa de probabilidad la función evaluada en A. En esta función, por ejemplo, aquí están calculando f, la probabilidad de que x sea igual a 2. Exactamente 2 componentes defectuosos sería la función de masa evaluada en 2, que es 3/8. Esta es calculada a partir de esta, pero ¿qué pasa si la queremos calcular a partir de la función de distribución acumulada?
sería así: la función acumulada evaluada en A menos la función acumulada evaluada a la izquierda de A. Sería la función acumulada evaluada en 2 menos la función acumulada evaluada a la izquierda de 2. En 2 vale 7 octavos y a la izquierda de 2 vale 4 octavos, o sea, sería 7 octavos menos 4 octavos, que eso da 3 octavos, que es exactamente el mismo valor que está aquí. Ahí está, miren, 7 octavos menos 4 octavos da 3 octavos. ¿Ok? Bueno, entonces aquí lo que sigue es valor esperado y varianza de una variable aleatoria, que eso se lo voy a explicar en la próxima clase con otro video. Entonces ustedes aquí tienen unos ejercicios que pueden practicar. Aquí por ejemplo dice ejercicio 1: el espacio muestral de un experimento es, y dan esa tabla. Entonces estos que están aquí, de estas letras, son los resultados del espacio muestral. Este es el espacio muestral, estas letras, los elementos del espacio muestral. Y miren que esta variable aleatoria asigna a cada elemento del espacio muestral un número real, como el ejemplo que vimos allá. Entonces lo que se pide simplemente es calcular estas probabilidades, igual todo lo que hicimos allá. Bueno, esta parte de valor esperado y varianza, eso con el tema de la próxima clase. Entonces si tienen alguna duda, vuelvan a ver el video o me escriben al WhatsApp, ahí yo les respondo por allí. Entonces eso es todo. Espero que les quede claro. Ahí nos vemos en la próxima clase. ¿Ok?